Una cupla o par de fuerzas, en los textos se denota o de una o de otra forma. Recuerden que cupla en inglés es una castellanización, ¿no? Cupla, mejor dicho, couple, ¿no? Couple significa par o pareja, ¿cierto? Entonces, básicamente, una cupla o par de fuerzas es un sistema formado por dos fuerzas iguales en magnitud, paralelas, esto es, pero de sentidos opuestos. Valgan decirse la fuerza F y la fuerza menos F, ¿sí? Como aquí se puede mostrar o se puede ver en la figura. El momento de un par de fuerzas es, por definición, vamos a anotarlo aquí, tenemos la fuerza F y la fuerza menos F. Intentemos hallar el momento de estas dos fuerzas respecto a un punto. Vamos a escoger el punto O. Entonces, para hallar el momento de cada una de estas fuerzas, F y menos F, respecto al punto O, escribimos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que momento, ¿sí?, respecto al punto O de todas las fuerzas. Esto implicaría que tendríamos que hacer dos productos. Vamos a escribirlo de forma vectorial. Si quiero hallar el momento de la fuerza F, entonces el vector R a multiplicarse sería aquí denotado como RA. RA por F. Entonces, digamos, vector RA, ¿ya?, por F. Ahora, menos F, llamado así, el vector menos F, tiene su vector posición respecto de O, que está denotado por RB. Es el vector que va desde el punto O de giro hacia el punto de aplicación, que sería el punto B, RB. Así, el momento de la fuerza menos F, perdón, sería igual a RB por el vector, vamos a ponerlos así, menos F. ¿Listo? Entonces, ya que el módulo de F y de menos F son iguales, yo podría simplemente extraer la dirección, que es en este caso el signo. Entonces, para escribir, ¿no?, RA por F menos afuera, menos RB por F, ¿correcto? ¿Qué quiere decir aquí? Que el vector menos F le he sacado el signo menos hacia afuera, lo que significa que es lo mismo en términos prácticos. Sea cual fuesen las componentes, mantiene su dirección al ser multiplicado hacia adelante. Ya que tenemos F y F a ambos lados, podemos hacer un factor común. También se pueden vectores, donde tendríamos el vector RA, ¿sí?, RA menos el vector RB multiplicado vectorialmente por el vector F, el término en común. Y si observamos RA menos RB, aquí en la figura, vamos a ponerlo de nuevo, ¿ya?, visto en un plano. Digamos que esto es RA, y digamos que por acá está RB, ¿sí? RA menos RB es un vector que va de RB a RA. Recuerden, R aquí denotado. Observen en la figura, si se acuerdan el método del triángulo, la suma de los vectores que van en un sentido es igual a la suma de los vectores que van en sentido opuesto. Si lo escriben así, RB más R es igual a RA. Escribamos RB más R es igual a RA.
por despeje, encontramos que R es igual a RA menos RB. ¿Listo? Entonces, aquí se transfiere esta idea. RA menos RB es un vector que parte desde RB hacia RA. Por lo tanto, RA menos RB es R y va multiplicado por F. Este es el vector respecto al punto O, ¿sí?, de las dos fuerzas, del par de fuerzas que mostramos en la figura. ¿Listo? R por F. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Vamos a mostrar R por F. Y tengo un vector R, vamos a anotarlo aquí, R, este de acá, y este es el vector F, uno de ellos, en la figura, y donde ambos hacen un ángulo θ. Ustedes saben que R por F, por fórmula, es igual al módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que estos hacen, ¿no? Esto es por el módulo del producto, por el módulo del producto vectorial. Y esto termina siendo a una fuerza por una distancia. ¿Sí? Y ya lo hemos visto antes, es decir, basta encontrar la distancia perpendicular a F. ¿Qué sería este de acá? Donde esto es R por el seno de θ. Así que me interesa básicamente la distancia, que le estoy llamando en D, de distancia perpendicular a F por F. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado respecto a nuestra formulación original de momento? Y cuando tenemos dos fuerzas de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, que se llama cupla o par de fuerzas, el momento de ese par de fuerzas está relacionado o es igual, mejor dicho, al producto de un valor R, que digamos en la gráfica de aquí, a un valor R, que es un vector de posición, aquí, es un vector de posición que parte de ambos orígenes comunes de la fuerza F. ¿Sí? Dirección y sentido del par. Ustedes van a encontrar en internet y en muchos textos el término escrito de distintas formas. Algunos par o par de fuerzas o cupla o momento de un par de fuerzas. Todas esas implican lo mismo. ¿Correcto? Entonces, la cupla es un vector libre perpendicular al plano de la misma cupla y su sentido se determina mediante la regla de la mano derecha. Aquí. En el plano, ¿no?, formado por menos F y F y separados por una distancia D, cuyo momento al final es D por F, observen que el giro sobre el plano es un giro antihorario para esta figura y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el momento producido por este par de fuerzas, ¿sí?, sale perpendicular al plano donde se encuentran F y D. ¿Correcto? Por el contrario, si el giro se produce en sentido horario, el momento de este par de fuerzas en la figura sería hacia abajo. Hay que seguir la regla de la mano derecha. ¿Listo? Pares equivalentes. Dos pares o cuplas tendrán igual momento si
Primero, F1 por D1 es igual a F2 por D2. Aquí en la figura tenemos dos planos donde se ejercen tanto dos pares F1 y un par de F2. Podrían ejercer el mismo momento si y solo si D1 por F1 resulte en magnitud y en sentido de giro igual a F2 por D2. Ambos son pares y si tienen el mismo valor numérico y de signo en giro, por supuesto, son pares equivalentes. Ambos tienen como resultado esta figura de aquí. Son pares equivalentes. Las dos cuplas se encuentran ubicadas en los planos paralelos. Esa es otra condición. Tienen que ser paralelas, por supuesto. No basta que D1 por F1 sea igual a D2 por F2 de forma escalar, sino que tienen que ser paralelas para que su momento, que está aquí, M, vectorialmente tenga la misma dirección. Y si son paralelos ambos planos, eso va a ser posible. Y 3, o C, las dos cuplas tienen el mismo sentido o la misma tendencia a causar rotación y la misma dirección. Dice con la misma dirección, bueno, aquí el giro visto desde arriba es un giro antihorario, de modo que el vector momento sale hacia arriba del plano. Por supuesto, si ambos sentidos son antihorarios. Vamos a hacer un ejemplo para entender este momento de un par. Determina el momento de la cupla mostrada en la figura y la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Entonces, primero, decíamos, vamos a hacer uso de la forma vectorial. Usamos la forma vectorial. Y aquí, forma vectorial. Entonces, para hallar el momento de esta fuerza, hay que hallar el producto vectorial R por F. Entonces, F puede ser el vector de arriba y el vector de abajo puede ser menos F, o puede ser al revés. ¿Quién determina cuál es el F a multiplicarse? Básicamente, el R. Y el R es un vector que debe unir los puntos donde se ejerce cada fuerza. Por ejemplo, la fuerza de arriba se ejerce en el punto A, como si estuviese empujando al punto A, y la fuerza de abajo se ejerce en el origen, como si estuviese jalándolo. Eso lo reconozco porque son los puntos donde me indican las coordenadas. Por lo tanto, el vector R es un vector que debe unir estos dos puntos. Ahora, R es hacia arriba apuntando al vector de arriba o apuntando al vector de abajo. Depende. Digamos que apunta hacia el vector de arriba, hacia el punto A. ¿Correcto? Digamos que apunta hacia el vector de arriba. Yo llamo así R. Si apunta al vector de arriba, ¿correcto? Entonces voy a multiplicar R por F. Mi F sería el vector a donde está apuntando R. Por otro lado, si yo hubiese escogido R apuntando hacia el origen, hacia la fuerza de abajo, entonces multiplicaría R y mi F sería la fuerza de abajo. Entonces, hacia donde apunte R, esa es la fuerza con la cual se debe multiplicar. ¿Correcto? Entonces, vamos a anotar donde el vector R en componentes, bueno, R es un vector solo que está paralelo al eje Y vale 10. Así que R es 0i más 10J. Por supuesto, en pulgadas. ¿Sí? Claro, punta 10. Si R lo hubiese dibujado hacia abajo, sería 0i menos 10J. ¿Correcto? Y F, el vector F,
Para encontrar sus valores tendría que encontrar sus componentes. Los componentes serían aquí, correcto. Noten que el ángulo es 30 grados. 30 grados. Es decir, esta componente sería f por el coseno de 30. Y la otra componente sería vertical. Es decir, sería vertical. Es decir, esta de aquí, entonces sería f por el coseno de 30 grados. Así, el vector f sería en x horizontal menos f, que es 350 por el coseno de 30 grados. Y la vertical también es negativa. La primera es y menos 350 por el, perdón, acá, por el seno de 30 grados J. ¿Cuánto es 350 por el coseno de 30? 350 por el coseno de 30. 303.10. 303.10. 10. Con la 10, muy bien. Y por el seno de 30, 350 por el seno de 30. 175. 175. ¿Exacto? Sí, exacto. Ah, claro, es un medio, ¿sí? La mitad. Correcto, entonces ya tengo el vector F. ¿Listo? Entonces aplicamos el momento de una fuerza igual a R por F, que es un determinante, donde tenemos I, J, K. Segundo, siempre va primero R. En la forma vectorial importa el orden. Primero va R, que sería 0, 10. No hay K, quiere decir que es 0K. Y al final F, menos 303,1 menos 175. Y no tiene K, por supuesto, es 0. Tenemos nuestro determinante, ¿sí?, a resolver. Entonces, este determinante, bueno, lo hacemos a mano. Vamos a escribirlo acá. Ya saben que la respuesta es más I menos J más K. Más I. Entonces, tachamos estos. 10 por 0 menos 0 por 175 me va a dar 0. 0 menos 0, vamos a anotarlo, y luego menos J, ¿recuerdan? Menos J, tachamos la columna de J y la de K, y tenemos J que también nos da 0. 0 por 0, menos 0 por menos 303,1, también va a dar 0. 0 menos 0, J, más K. En K si no me da 0. 0 por menos 175, si es 0, menos el otro producto. 10 por 303,1. Esto sería 3031, o menos, mejor dicho, 3031, ¿no?, en K. Viendo el término aquí, la respuesta sería, esto es 0, menos por menos, más 3031 unidades libras por pulgada, ¿no?, en K. Hallar la forma escalar
tendríamos que haber multiplicado, o sea, el módulo del momento sería igual a fuerza por distancia. Recuerden que aquí el orden de los factores no altera el producto porque es una expresión escalar, pero teníamos que tener claro que D, la distancia es una distancia perpendicular a ambas fuerzas. Esto es, yo trazo una recta perpendicular, digamos, no tiene que tener un punto A o punto B exactamente, solo tiene que ser perpendicular, más o menos al pulso, sería así. Esta sería mi distancia, esta sería, perdón, mi distancia D. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Repito, esa distancia, esta recta no tiene que ser trazada directamente en el punto A, por eso no lo he puesto. La cosa es que debe ser una distancia perpendicular a ambas fuerzas. Para este caso, nos es imposible determinar esa distancia porque no tenemos más elementos, a menos que tuviese un punto de referencia en el valor de f tal que sea perpendicular. Así que usar la forma escalar, repito, en este ejercicio como primera intención, no me hubiese resultado. ¿Listo? Sin embargo, el problema me dice, halle la distancia también, ¿no? Halle la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Bueno, ya que ahora sí tengo el momento par, que es 3031 libras por pulgada, es decir, tengo esta y tengo esto, puedo hallar ahora sí esta distancia. Me he servido del producto vectorial para ahora sí tener la posibilidad de encontrar esa distancia. Pero claro, como es una forma escalar, tengo que trabajar con los módulos, ¿sí? Entonces, de aquí yo voy a obtener, repito, que la distancia D debe ser igual a la división entre el módulo de M sobre el módulo de la fuerza. El módulo de M, ¿sí? Donde el módulo de M, o si quieren escrito así, ¿sí? Es el módulo de la respuesta. Como solo es componente en K, su módulo, o sea, raíz cuadrada de sus tres componentes al cuadrado, solo hay una componente al cuadrado, es la misma. O sea, 3031 libras. Ya tengo el módulo. Ahora, el módulo de F, el módulo del vector F, o simplemente F, sí lo tengo, es 350 libras, ¿no? Porque de 350 libras fue descompuesto en menos 303,10 y menos 175 J. Lo sacamos de su módulo. Entonces, sí tengo un módulo y es 350 libras. 350 libras. Entonces, la distancia, y ahora sí puedo determinarla, es la división entre 3031 libras por pulgada sobre 350 libras. Entonces decíamos 3031 libras por pulgada, ¿sí? Donde simplificamos libras, y el momento es libras, fuerza por distancia, libras por pulgadas, cuando es 3031 entre 350. 3031 entre 350. 8.66. 8.66 pulgadas. ¿Listo? Entonces, recapitulando el ejercicio, ¿no? Para hallar el momento del par de fuerzas, hemos hecho uso de la forma vectorial, ¿ya? Donde hemos encontrado R. Y R lo hemos trazado hacia arriba, de modo que se multiplica por el vector de arriba, hacia donde apunta R.
Prueben ustedes mismos si lo trabajamos con R hacia abajo y tendríamos que multiplicarlo con el vector de abajo en componentes, solo cambiarían los signos aquí y la respuesta sería exactamente la misma. Hagan la prueba. ¿Sí? No podíamos usar directamente la forma escalar, que es fuerza por distancia perpendicular, porque no teníamos ninguna referencia para hallar esa distancia. Referencia para hallar esa distancia. Tendríamos que hallar el punto donde intersecta a la recta de la fuerza F de abajo. No la tenemos. Pero sí, una vez hallado el momento de este par de fuerzas, que es 3031 libras por pulgada, ¿sí? Usando la forma escalar, puedo despejar y encontrar la distancia finalmente perpendicular. De tal forma que si yo multiplico 8,66 por 350, ¿sí? Me va a dar 3031. Y eso lo podemos ver aquí con claridad. ¿Listo?